Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al capítulo 3 de la Cátedra Yaica. Este capítulo es convocado por la Coordinación de Humanidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, AC, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y estaremos discutiendo el video que vieron el pasado miércoles, Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo que esta transmisión, esta sesión cuenta con traducción simultánea. El botón en la parte inferior derecha de su pantalla les permite elegir entre el idioma español y japonés. También les pido encarecidamente a nuestros distinguidos ponentes hablar con sus debidas pausas y tiempos para facilitar el trabajo de la señora Saki, que muy amablemente está haciendo la transmisión en este momento. Empezaré presentando a nuestros ponentes. Está con nosotros el doctor Akihiko Tanaka, quien es presidente del Instituto Nacional de Posgrado para Estudios Políticos. Antes de asumir el cargo actual, había sido profesor de Política Internacional en el Instituto de Estudios Avanzados sobre Asia en la Universidad de Tokio. Se desempeñó como presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, de abril de 2012 a septiembre de 2015. El señor Tanaka también fue presidente ejecutivo de la Universidad de Tokio de 2009 a 2011. Es presidente de la Junta Directiva de Japón para la ACNUR y miembro distinguido del Instituto de Investigaciones de JICA. Obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Tokio en 1977 y su doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1981. Tiene numerosos libros y artículos en japonés e inglés sobre política mundial y temas de seguridad. Recibió la medalla con la cinta púrpura del gobierno japonés en 2012 por sus logros académicos. Está con nosotros también la maestra Vania de la Vega Shiota. Ella es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM desde 2017 y como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución desde 2009. Ha coordinado las 7 ediciones del Diplomado en Estudios sobre Asia y diversas jornadas de estudios sobre Japón. A partir de marzo de 2021 es presidenta de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón y a partir de marzo de 2018 es miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés. Se desempeñó como secretaria técnica del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM de 2015 a 2017. Fue becaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón para realizar estudios de posgrado de 2010 a 2012 e invitada del Ministerio de Asuntos Exteriores del mismo gobierno en 2015. Entre algunas de sus principales publicaciones se encuentran Yukio Mishima y su legado en México y la misión Hasekura, 400 años de su legado en las relaciones México y Japón. Entonces, sin más preámbulos, comienzo dándole la palabra al doctor Akihiko Tanaka para que nos dé su presentación. Doctor Tanaka, les recuerdo que tiene 15 minutos. はい、田中明彦と申します。丁寧なご紹介、ありがとうござい Gracias, ます。 maestro Javier, por una presentación con detalle de mí mismo. El día de hoy me gustaría, he venido, bueno, después de que ustedes vieron el video sobre la política de Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, por lo que quisiera aprovechar estos 15 minutos para compartir con ustedes los problemas más recientes
y retos que tenemos en Japón. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para mostrar mi material de presentación. Primeramente, vean por favor esta fotografía. Esta es la que tomaron el día de ayer en el Press Club en Japón, donde todos los líderes, presidentes de los partidos políticos de Japón hicieron un debate. ¿Por qué hubo ese debate? Porque en este mes de octubre, el día 31, en Japón va a haber la elección general. Y como una parte de campañas electorales, los presidentes de los partidos políticos se reunieron para manifestar la política de cada uno de ellos, buscando apoyo del pueblo japonés. Esta persona, que está situada en el centro, él es representa el PLD, el señor Fumio Kishida. El señor Kishida, en el mes de septiembre, fue electo como presidente de PLD y en la Dieta Nacional recibió la asignación de ser primer ministro. El actual primer ministro es el señor Kishida. Otros señores, mire, por ejemplo, esta persona es el representante del partido de Komeito, que hace una consolidación con PLD actualmente. Son los dos partidos gobernadores de actual política. Con la elección general, el pueblo japonés tiene la oportunidad de elegir cuál partido le conviene a Japón tener como partido gobernante o gobernador. En esta elección próxima, uno de los temas más importantes es el crecimiento y distribución, el crecimiento económico y distribución. El señor Kishida también está buscando una política diciendo que es importante buscar un crecimiento económico y distribución equitativa en el pueblo. La mayoría de los partidos políticos ponen énfasis en la distribución equitativa. El señor Kishida menciona que lo importante es realizar una nueva forma del capitalismo. Los partidos opositores, critican los errores que ha cometido, según ellos, el PLD y están buscando el cambio de administración. No voy a explicarles sobre los detalles de cada uno de estos partidos, que como un contexto social, quiero mencionar dos retos del gobierno, de Japón. Primer factor es la situación actual demográfica, la evolución y proyección demográfica de nuestro país. Vean, esta gráfica es la tasa de natalidad. Sobre todo, hace una comparación de los tres países. La línea verde es México, la azul es Corea del Sur y la línea roja es Japón. Esta, ya como ustedes conocen bien, es el nacimiento por mujer. ¿Cuántos hijos podrían dar a luz una mujer? Cuando esa tasa es inferior a 2, empieza la
disminución. Desde la década de 1990, Japón tenía ese número 2 aproximadamente, iba bajando. Muy recientemente se ve que esta baja nacimiento no solamente es el problema de Japón, sino por ejemplo Corea del Sur. Actualmente, pues tiene una tasa de natalidad mucho más inferior a la de Japón. En caso de México, tenía una tasa de natalidad bastante alta, pero recientemente ya está llegando a la tasa 2. En ese sentido, muchos de los países en el mundo ya están entrando a una era que la población va reduciendo. Y Japón, desde hace ya muchas décadas, veía esta situación de baja natalidad. Relativamente hablando, Japón ya ha visto este cambio demográfico adelantando, comparando con otros países que apenas están viendo esta situación. El pirámide demográfico, que es muy conocido, esto fue en 1950, casi inmediatamente después de la Segunda Guerra. Japón tenía una pirámide demográfica muy bien formada. Ya en la década de 1970 se formó así. Pues después de la Segunda Guerra, las personas que nacieron, que son baby boomer, estas personas, esta generación en 1970, que tenía 20 a 24 años, era el más grande. Y estas mismas personas ya llegaron a cumplir 40 a 45 años. Y sus hijos, que son también grandes en número, pero ya en 2015, baby boomer se encuentra en la edad de 65 a 69 y sus hijos se encuentran en la edad de 40 a 44 años. Pero sus hijos y nietos en ese nivel ya son muy pocos. En otras palabras, en el futuro, la proyección demográfica de Japón seguirá teniendo una situación de pocos niños y muchos ancianos. Actualmente, la población japonesa es 125 millones más o menos, y la proyección demográfica muestra, como esta gráfica, como este color, más o menos como la proyección de mediana, que es esta línea, ya para 2060 quedaría inferior a 100 millones de personas, habitantes. Así iría disminuyendo la población. ¿Y cómo se podría mantener la energía y vigorosidad como sociedad japonesa? Por eso uno de los temas es el crecimiento para la elección general, ¿no? Okay. Aun cuando crezca, pero si se llegue a tener mayor riqueza en un porcentaje pequeño de la población, eso no es buen síntoma, buena situación de una sociedad. Por eso hablan también de distribución equitativa. Pero hablando de las medidas específicas, pues la población decrece, hay menos población joven, ¿y cómo podemos mantener una sociedad activa? Una medida sería promover más la participación de mujeres y participación de personas de tercera edad. Y también otra medida es
crear un contexto y medio ambiente social donde las mujeres puedan tener más número de hijos. Incluso se habla también de inmigración de los extranjeros como fuerza laboral. Es otro tema y reto grande. Incluyendo todos esos puntos, hay gran discusión entre los diferentes partidos políticos ante la elección. Por otro lado, hay un tema internacional muy delicado, sobre todo el tema de seguridad nacional. Seguridad nacional, primer punto, bueno, de los dos, es lo siguiente. Primero de esos es la presencia de Corea del Norte. Este país, en la década de 1980, como en la segunda mitad de esa década, empezó a desarrollar los armamentos nucleares. Ya en la década de 1990 hubo una situación muy peligrosa de crítica en torno de su desarrollo del armamento nuclear. Y paralelamente, este país está desarrollando sus armamentos convencionales. A partir de su prueba de lanzar sus misiles balísticos que volaron sobre nuestro territorio, este tema ha sido y hasta la fecha muy delicado, y Japón ha creado un sistema de prevención de misiles balísticos intercontinentales, entre otras medidas. Otro punto que es delicado sobre la seguridad nacional es el movimiento de China. En esta gráfica pueden ver la evolución de gastos militares de Japón y China. Japón, en la década de 1990, gastos militares japoneses eran superiores a los de China, pero conforme a que China veía un rápido y crecimiento económico, ha incrementado mucho sus gastos militares. Actualmente en 2020 ostenta tener 4 veces más el nuestro. Y uno de los temas muy preocupantes para Japón es el Islas Senkaku, archipiélago Islas Senkaku, que son están en el territorio japonés. Pero China, desde 1970, empezó a manifestar que llaman que es la isla Diaoyu. Aquí, en esta parte, está a una distancia muy cercana, 170 kilómetros, que está dentro de nuestro territorio. En la década de 70, como le dije, China empezó a argumentar que es su territorio. Y en ese momento no hizo nada, pero a partir de 2010, la presencia de barcos de guardacosta china hace su presencia alrededor de esas islas, incluso invaden en el territorio acuático japonés. Y cada vez que hace su presencia, la guardacosta japonesa manifiesta, pues hablando que salieran de ese territorio. Así, en esa forma, otro tema muy importante es cómo asegurar nuestra seguridad nacional. Pues, como ya ustedes vieron en el video, la seguridad nacional está mantenido por una alianza con los Estados Unidos y teniendo
nuestra fuerza de defensa. Pero ante estas situaciones recientes, Japón ve una importancia en tener la relación diplomática y vinculación de mayor estrechamiento con mayor número de los países. Lo ideal para Japón sería que China deje de tener una posición más pacífica y que no intervenga en las actividades japonesas, y Japón está buscando relaciones estrechas, no solamente con los Estados Unidos, sino con Australia y también con India. Lo llamamos como una vinculación Quad. En septiembre incluso hubo un summit de los representantes de estos países Quad. Así, Japón desea mantener una relación estable con China. Entre los Estados Unidos y China se encuentra en la relación de competencia, y el objetivo muy importante es que esta competencia, esta relación de competencia no se convierta en una relación del conflicto. Esta relación actual entre Estados Unidos y China no es igual que la de Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos de aquel entonces, sino que la relación entre esos dos grandes potencias es con el contexto estrecho de economía, y que hay muy buena relación económica, y dentro de ese contexto hay una relación de competencia. Ante este nuevo escenario internacional, Japón internamente tenemos que dar medidas a una sociedad envejecida, una población disminuyendo, y internacionalmente mantener una relación estable, pacífica con cualquier país del mundo, incluyendo a China. Eso sería ¿cómo diría? Una parte complementaria de mi conferencia, del video que ya vieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan explícita presentación, doctor Tanaka. Ahora, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la maestra Vania. Muchas gracias. En primer lugar, a los organizadores, al equipo de JICA y del PUEA que hacen posible esta cátedra, y por supuesto también a los 161 alumnos que nos siguen, y espero que esta plática contribuya al conocimiento sobre Japón. También, por supuesto, quiero agradecer al profesor Tanaka, que no solamente nos ha dado una espléndida plática el día de hoy, sino que es el responsable del video de este capítulo. Pues bien, mi presentación, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor, va a estar constituida por 5 secciones. Primero vamos a hacer una rápida revisión desde la perspectiva de México y del 2021 del video del profesor Tanaka. Posteriormente vamos a decir de manera muy puntual por qué sigue siendo importante discutir estos temas que tienen 7 décadas de llevar en la mesa, y discutirlos no solamente a la vista de 7 décadas después, sino también hacerlo desde México, para posteriormente puntualizar cuál es la relación con México de este tema, y cerrar también con un poco de perspectiva, que ya lo hizo también de manera muy puntual el profesor Tanaka, que me antecedió. Y finalmente, y adelantándome un poco a sus preguntas de hace unos días, la bibliografía recomendada. Entonces, bien, vamos a iniciar con las ideas centrales del video en la siguiente diapositiva. Entonces, siendo muy puntual, el profesor Tanaka divide en 6 puntos su presentación, y esos 6 puntos tienen una lógica cronológica.
que arranca con la ocupación de Estados Unidos de las fuerzas aliadas en Japón. Y quiero destacar 2 puntos. El primero, el de seguridad y defensa, justamente porque estamos hablando desde la perspectiva de las relaciones internacionales y de la política internacional. Y por supuesto también la Constitución de 1947, cuyo artículo 9 ya fue discutido a profundidad hace 8 días. Después él habla del regreso a la comunidad internacional. Entonces aquí México va a tener un rol protagonista porque pues coincide, ¿no? la doctrina Yoshida y el Tratado de San Francisco con la política exterior de la época de México, muy en línea con sus principios de política exterior. Y ambos en un contexto de un mundo bipolar. Esta cuestión del mundo bipolar va a ser un eje que nos va a permitir entender cómo se movían las dinámicas de las relaciones internacionales en estas décadas. Después, el sistema de 1955, con este estandarte de la segunda mayor economía del mundo libre, mandando mensajes en diferentes dimensiones. Una de ellas, los Juegos Olímpicos de Verano de 1964, lo que pues podemos entender ahora y ser empáticos con la situación que se vivía, porque hace unos meses tuvimos los Juegos Olímpicos de Verano 2020+1. En efecto, el mensaje que se mandaba en ese momento desde Japón era diferente. Era justamente de cómo se podía hacer la segunda mayor economía del mundo libre en un par de décadas. Y bueno, esta segunda mayor economía pues va muy respaldada sobre todo por la expansión de la industria, y no de toda la industria, sino sobre todo de la industria manufacturera. Y después llegamos al punto nodal, que es la asistencia oficial para el desarrollo, ¿no? Y nos explica el doctor Tanaka cómo es que las reparaciones de guerra, ya sean formales o cuasi reparaciones, van formando una nueva identidad para el Japón contemporáneo, que va dotando de elementos a esta ahora reconocida y consolidada asistencia oficial para el desarrollo, vista como una medida para recuperar la confianza. El elemento Estados Unidos va a ser un elemento común también para poder entender estas décadas. El doctor Tanaka habla sobre todo de la política de Nixon en Japón, por supuesto, pero también en otros países de Asia, y resalta la tasa de cambio flotante, ¿no? Esta tasa de cambio es importante tenerla en consideración, porque resulta que va a afectar las exportaciones japonesas, sobre todo en estos elementos que ahora son tan icónicos de la inversión extranjera directa japonesa, que son los automóviles, la industria de autopartes y los artículos electrónicos. Y finalmente, la posguerra fría, el fin del mundo bipolar, y con esto, el fin de la era del rápido crecimiento de Japón. También en términos políticos hablamos de la salida del poder del PLD, inmediatamente después de una década de entradas y salidas de primeros ministros que duraban un par de meses, y la llegada del primer ministro Junichiro Koizumi. Y finalmente, pues nos va poniendo en la mesa este cuestionamiento de cuáles son los nuevos roles internacionales para Japón, derivado evidentemente de los nuevos desafíos. Y vamos a avanzar, por favor. La relevancia del tema. Bueno, ¿por qué tenemos que estar entendiendo y discutiendo esto 70 años después? Bueno, pues sin lugar a dudas, uno de los momentos de la historia de Japón que más ha cautivado al mundo fue el proceso de reconstrucción y posterior crecimiento acelerado que lo consolidó en un par de décadas, no solo como la segunda economía del mundo, sino como uno de los países más equitativos en términos de justicia económica. La era de la información ha traído consigo una reducción en las fronteras. Fácilmente podemos acceder a conocimientos sobre culturas antes lejanas. Sin embargo, en no pocas ocasiones, el conocimiento es sesgado y tiende a exotizar a los países y a sus culturas. Makoto Yokibe llama a este proceso el déficit del entendimiento y señala que en ocasiones ha tenido trágicas consecuencias. En el caso de la posguerra en Japón, se habla de la rápida reconstrucción tras la derrota y también del milagro económico. Pues lo que vamos a hacer va a ser identificar los factores que permitieron el crecimiento acelerado, así como algunas similitudes y diferencias con el modelo de rápida industrialización
por sustitución de importaciones que el Estado mexicano implementó al fin de la Segunda Guerra Mundial. El tema es también importante porque nos permite identificar los fundamentos históricos en los que descansa la cooperación internacional para el desarrollo de Japón, pues es en esta etapa que se define como un Estado económico que rechaza su rol militar. De manera que para la década de 1980 era ya considerado un líder mundial, junto con Estados Unidos y algunos países europeos. En palabras de Yokibe, entender la diplomacia japonesa de posguerra resulta esencial, en tanto que en estas décadas Japón se consolidó como un actor importante de la política internacional y una potencia económica, al tiempo que intentaba superar el drama de la historia de la modernización y el subsecuente camino al imperialismo dominado por la milicia. Vale la pena también destacar que no es posible entender al Japón de posguerra sin entender sus relaciones con Estados Unidos, así como con el este y el sudeste de Asia, es decir, sus vecinos próximos en Asia. El Tratado de Seguridad Conjunta fue durante esta época posiblemente el acuerdo internacional más importante para Japón, y reconstruir las buenas relaciones con sus vecinos fueron también prioridades de su política exterior. Finalmente, resulta importante identificar la visión interna y externa de Japón. El concepto Shimaguni hace referencia a su condición de archipiélago, que probablemente detuvo la expansión a territorio japonés de la dominación china y mongola. Asimismo, al ser un archipiélago, Japón es una nación que de manera natural busca explorar los mares y establecer rutas comerciales y de transporte a diferentes lugares en el mundo, lo que a su vez funciona para fortalecer la influencia global de países con estas características, como son el Reino Unido, Holanda, Estados Unidos y por supuesto Japón. Estos estados marítimos, Oka y Okoka, por un lado, tienen una fuerte identidad propia definida por sus fronteras naturales, pero también una vocación de exploradores. De este modo, resulta natural entonces que la cooperación internacional japonesa tenga una presencia indiscutible, derivada de la historia inmediata anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también que busque fortalecer su presencia en socios no tradicionales, como lo es América Latina, por solo citar un ejemplo. Bien, vamos a la relación con México entonces. Es desde el déficit de entendimiento que plantearé la relación de este tema con México. En México también tuvimos el llamado milagro mexicano. En tanto que las economías industrializadas tempranamente se encontraban centradas en la economía de guerra, en México hubo una fuerte demanda de manufacturas que anteriormente maquilaban las economías desarrolladas. El Estado mexicano delineó su industrialización acelerada por medio de la sustitución de importaciones. Igual que en Japón, se identificaron sectores clave para lograr el desarrollo industrial. Y hubo un auge en la vida de muchos mexicanos. Subió el empleo, el proceso de urbanización se aceleró, igual que en Japón. Sin embargo, el modelo no fue sustentable y fue sustituido por un modelo dirigido a las exportaciones. Es importante resaltar que también para México, e incluso por razones quizá más evidentes, la relación con Estados Unidos es fundamental. Fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el que institucionalizó la llegada de México a las cadenas regionales y posteriormente globales de producción. Toda la frontera del norte del México cambió su identidad primordialmente agrícola para volverla maquiladora. Se trataba de una maquila de bajo costo y también de bajo valor agregado. Tanto en el modelo de sustitución de importaciones como el orientado a las exportaciones, hubo elementos importantes que no permitieron la viabilidad a largo plazo de los modelos. Uno de ellos fue la no sustitución de bienes de capital y la subsecuente dependencia de los países tempranamente industrializados para seguir produciendo bienes de consumo, que era lo que realmente se sustituyó en el modelo. El otro factor fue el proceso de aprendizaje por el que las compañías debían pasar para posteriormente enfrentarse a mercados globales y poder globalizarse. En México, la protección brindada generó prácticas monopólicas respaldadas por el Estado que invisibilizaron la competencia fuera de nuestras fronteras. En Japón, los ya previamente abordados Zaibatsu y posteriormente los Keiretsu y los Sogo-shosha también fueron seleccionados y protegidos por el Estado, pero fueron sometidos a un proceso de mejora continua
y de preparación para la competencia, que les permitió consolidar sus niveles de eficiencia en áreas no solamente de producción, sino también de administración, distribución e incluso investigación. Esto es, ni en México ni en Japón hubo milagros económicos. Hubo, a nivel interno, un Estado fuerte que decidió arriesgarse por las compañías que fueron definidas como estratégicas. Y a nivel internacional, hubo un entorno adecuado para a veces inducir y a veces fortalecer estas prácticas. El modelo japonés, a pesar de la sostenibilidad que demostró por décadas, también está llegando a un fin. Los procesos de desindustrialización llegaron a México en la década de Japón, en la década de los 90 del siglo XX, cuando las compañías maquiladoras, sobre todo las del sector automotriz, comenzaron a tener más ganancias por sus filiales en el exterior que por sus exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Se ganaba más por los coches que producían las marcas japonesas en sus plantas en el mundo que por aquellas que se encontraban al interior de territorio japonés. Esto significó un cambio en las actividades económicas al interior de Japón, pues entonces la riqueza de su Producto Interno Bruto ya no venía de actividades económicas secundarias, o sea, la manufactura, sino de actividades terciarias, comerciales, educativas, científicas, entre otras. Este es el rasgo esencial de las economías desindustrializadas. México puede aprender de estos procesos que vemos en Japón, pues si bien somos un país fuertemente dependiente de las actividades de manufactura, somos también un país diverso en muchas dimensiones y probablemente la más evidente es la económica. La zona del Bajío se ha sumado a las actividades de manufactura, sobre todo gracias a la entrada en vigor del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón en 2005. Pero otras regiones del país, sobre todo las ciudades más grandes, comienzan a vivir procesos similares a los que Japón tiene desde hace 1 o 2 décadas. Baja natalidad, envejecimiento de la población, desempleo en sectores industriales, falta de talentos en sectores terciarios, migración, entre otros. Vamos a avanzar a retos para el futuro, por favor. Japón, entonces, se enfrenta a una serie de retos que son importantes para la sociedad internacional, en tanto que representan tendencias que podemos ver en muchos países del mundo. Japón provee soluciones como la automatización y la inserción de las mujeres al campo de trabajo, el desarrollo de apps especializadas en el cuidado de viejos, la gestión de la migración calificada y su diáspora en el exterior. Estos problemas, si bien son propios de Japón, encuentran extensiones en su política exterior, que cuando interactúa con el resto del contexto internacional, nos muestran problemas complejos. Una posible solución, que ya plantea el doctor Tanaka, es una asistencia oficial para el desarrollo consolidada y con experiencia. El 11 de marzo de 2011 fue un claro ejemplo de ello. Tras haber sido emisores de ayuda por décadas, por un par de meses, Japón se volvió receptor y gestor. Y como lo hicieron en el siglo XX, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón también se caracterizó por gestionar esa ayuda internacional y detenerla a pocos meses de la tragedia. Otro ejemplo lo podemos ver tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 en México. Si alguien tuvo oportunidad de dar seguimiento en las noticias, la llegada de la delegación japonesa a ofrecer ayuda fue algo que a muchos conmovió. De momento lo dejo aquí para poder dar paso a sus preguntas. Solamente me gustaría que pusiéramos la última diapositiva, por favor, que es la bibliografía. Esta es bibliografía internacional. Bueno, hay un autor que es coordinador japonés, pero evidentemente la edición que tenemos aquí es una versión traducida al inglés. El resto son ediciones de universidades fuera de Japón. Es bibliografía que además está disponible en la biblioteca Lothar Naut del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, que de momento está cerrada, igual que el resto de las bibliotecas de la UNAM, pero bueno, si nos siguen en redes sociales pueden acceder a este material, yo espero pronto. Y además, pues la bibliografía que contamos ya de manera digitalizada y de acceso libre desde la página del PUEA. Muchísimas gracias por su atención y de mi parte de momento sería todo. Muchas gracias, maestra Vania, por su presentación. Pasaremos ahora al panel de preguntas.
Voy a empezar dirigiéndome al doctor Tanaka, pero maestra Vania sabe que si quiere aportar algo más a esa pregunta, es bienvenido. Doctor Tanaka, ¿cuál es la situación actual de la disputa entre Japón y Rusia en relación con las islas al noroeste de Hokkaido? ¿Qué panorama se vislumbra en relación con esta disputa? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Este problema bueno, hoy en mi presentación no comenté nada. Este territorio norteño se encuentra en el norte de la isla Hokkaido, dos islas grandes y dos islas pequeñas. Estas islas, cuando perdió la Segunda Guerra Mundial Japón, inmediatamente después de la derrota y rendimiento de Japón, Rusia ocupó estas islas y continúa su ocupación. En 1956, Japón recuperó la relación diplomática y el gobierno japonés negociaba para recuperar estas 4 islas. Sin embargo, en aquel entonces la Unión Soviética rechazó devolver estas 4 islas. Por tanto, firmaron para normalizar la relación diplomática entre los dos países, teniendo este asunto como un pendiente hacia el futuro. Y después, ya hasta la fecha, ese país, ahora como Rusia, sigue ocupando estas islas. En la Unión Soviética, en aquel entonces, mencionaba que no existía el problema de territorio, conflicto territorio. Pero una vez que ya cambió la administración y Rusia sí empezó a reconocer que existe un conflicto territorial entre los dos países. Y con este paso, el gobierno japonés continúa y hasta la fecha argumentando la devolución de estas 4 islas. Durante el gobierno de Shinzo Abe, el primer ministro de aquel entonces, varias veces negoció con el presidente de Rusia, Putin, y con mucha frecuencia tuvo negociación y como el presidente Putin es un líder muy poderoso en ese país y esperaba el primer ministro de aquel entonces, Shinzo Abe, de poder aprovechar la gran poder que tiene el presidente Putin. Sin embargo, en Rusia hay también una cierta ola de nacionalismo muy puro. Y en ese sentido, hay opinión bastante fuerte dentro de Rusia de que territorio, una vez conseguido, no debería ser devuelto. En ese sentido, no hemos visto un avance con respecto a este tema. Incluso en estas 4 islas, Rusia puso fuerza militar, incluso vicepresidente recientemente hizo su visita a estas islas. Vemos que es una tarea, el problema todavía bastante complejo y delicado. En un futuro cercano, tal vez no, yo pienso que no devolvería en un futuro cercano estas islas a Japón. El primer ministro Kishida actual también continúa sus esfuerzos para que devuelva a Rusia estas islas. Gracias. Muchas gracias, maestra Vania. No sé si guste decir algo más. No, Javier, de momento no. Gracias. Ok, gracias.
Me voy a dirigir entonces nuevamente al doctor Tanaka. Doctor, ¿existe algún avance significativo hasta hoy en día para que las 4 islas al nororiente de Hokkaido, Kuriles, bajo jurisdicción rusa, sean devueltas a Japón? Bien, ya en mi, alguna forma contesté en la primera pregunta. El gobierno japonés, todo el momento, ha hecho una serie de cooperación económica como en cambio de la devolución de estas islas, ha intentado el gobierno japonés. Sin embargo, a la fecha todavía no ha visto un avance. Pero fuera de este tema, existe una relación buena entre Rusia y Japón. Tanto el gobierno japonés como el pueblo japonés desean y solicitan la devolución de estas islas con paciencia y continuando con los esfuerzos de negociación pacífica. Muchas Repito, gracias, porque no hay doctor Tanaka. otro punto pendiente con este país. Me voy a dirigir ahora a la maestra Vania. Maestra Vania, ¿no sería una solución más factible y digna devolverle los territorios que originalmente pertenecen a los inúes para que constituyan su nación? ¿Tienen intención o no de formar una nación? Muchas gracias. Gracias, Javier. Voy a suponer que se están refiriendo a los Ainu, justamente ahora que estamos hablando de Hokkaido. Entiendo que la pregunta venía así de origen. Si no, les pido que se refieran a otra cosa que nos lo hagan saber. Pues mi respuesta simplista es no, no es más factible, ni no sé si es más digno. Habría que preguntar digno para quién. Evidentemente entiendo que va enfocada a los Ainu, pero habría que regresar a los fundamentos del Estado moderno japonés. La construcción del Estado-nación, como sabemos, pues no es una formación institucional propia del Estado japonés, fue importada justamente con lo que ya nos platicaron en el capítulo 1, con la restauración Meiji. Ahí llega, ¿no?, lo que es el Estado-nación exportado, o bueno, importado en este caso hacia Japón, y se implanta sobre un sistema ya, sobre un Japón ya unificado, sobre las bases de la era Tokugawa, del shogunato, y que sí, para poderse unificar, pues sí llevó a cabo prácticas colonialistas en otros lugares de lo que ahora es el territorio contemporáneo japonés, sobre todo islas que no pertenecen a Honshu y que ya fueron respondidas en preguntas anteriores. Sin embargo, más allá de los discursos de identidad propia y de derecho a la soberanía, pues crear un Estado nuevo no es sencillo y tampoco es barato, ¿no? Entonces, hay elementos que considerar como quién va a imprimir el dinero, cuál va a ser la casa de moneda, cómo se van a recabar los impuestos. Entonces, muchas veces son estas dinámicas las que detienen a los movimientos separatistas o los que buscan darle credibilidad, ¿no? Sobre todo ahora que los Ainu ya son reconocidos pues como un grupo étnico propio de Japón, ¿no? Japón, sin lugar a dudas, está en un proceso de reconocer sus diversidades, ¿no? Antes teníamos este discurso de que el 98% de la población japonesa venían de un solo grupo étnico, y con el tiempo se ha ido reconociendo pues que este 98% puede ser menor, sobre todo la diáspora coreana, por ejemplo, es algo que ahora los japoneses están trabajando en qué es realmente en 2021 la identidad japonesa, y el reino de Ryukyu y los territorios Ainu pues, evidentemente forman parte de la discusión. Entonces yo creo que son esos dos elementos, ¿no? Por un lado, sí reconocer las etnicidades propias, diferentes, pero por otro lado también entender que crear un Estado no es barato y tampoco es fácil. Y hago un punto de comparación con otro de los países de Asia, ¿no?
vemos la independencia, el primer país independiente del siglo XXI, Timor-Leste, que se independiza de Indonesia por razones ajenas que no vamos a discutir en esta cátedra, pero bueno, Indonesia igual es un archipiélago, igual tiene esta vocación que por un lado es difícil manejar los problemas de identidad nacional, pero también esta motivación de salir a explorar. Bueno, Timor-Leste es una de las islitas que estaba en esto y además eran católicos y además hablaban portugués, a diferencia de el resto de la mayoría de las islas de Indonesia, se independizan para ser el país más pobre de Asia. Entonces, bueno, en términos pragmáticos, y por eso regreso a qué es dignidad, o sea, porque probablemente perteneciendo a la ahora tercera economía más grande del mundo, puedas tener una dignidad económica que siendo el país X más pobre, más rico de Asia, no necesariamente podrías acceder. Entonces, es una pregunta compleja donde tendremos que ver a qué le vamos a dar más peso. Y la definición y el éxito del modelo japonés pues apunta siempre a la justicia económica. Muchas gracias, maestra Vania. Doctor Tanaka, no sé si gusta agregar algo más. Bien, Ainu, la posición de la etnia Ainu, yo creo que tal como ya mencionó la maestra Vania de la Vega Xota, esta etnia es un aborígena de esa isla y tiene necesidad y además hace un mantenimiento cultural de ellos. Incluso hay un diputado nacional de origen de esta etnia. Y como hacen la pregunta, como formación o intención de independizar, esa situación no existe. Podría yo afirmar que casi no existe esa intención de parte de ellos. Gracias. Muchas gracias, doctor Tanaka. Nuevamente me dirigiré a usted para preguntarle qué representa para Japón la relación económica con Taiwán. Sí. La relación con Taiwán, no solo para Japón, sino para la mayoría de los países del mundo, representa algo complejo. En caso de Japón, en 1972, Japón normalizó la relación diplomática con China y debido a eso, pues hizo perder una relación formal diplomática internacional con Taiwán. Sin embargo, todas las demás relaciones, excepto la diplomática, es decir, social, económica, entre las personas, cultural, etcétera, han sido mantenidos. Bueno, no sé si en lo que resolvemos esto, maestra Vania, guste agregar algo más sobre este último punto. Sí, solamente a manera de preámbulo para estas preguntas que tienen que ver con la política exterior regional de Japón, recordar que China ve a Taiwán como parte de su soberanía, ¿no? O sea, es una sola China. Y en ese sentido, todas las decisiones que toma respecto a Taiwán las ve como política interna, es decir, no las atiende la oficina encargada de la política exterior, sino como el equivalente a la Secretaría de Gobernación en México, por poner un ejemplo. Entonces, eso es en cuanto a la realidad china. Ahora, con Japón, bueno, pues China y Japón son vecinos y como buenos vecinos tienen relaciones, pues no solamente de siglos, o sea, Japón debe una parte importante de su legado cultural a la tradición china, ¿no? Pero también
como buenos vecinos, tienen una serie de conflictos históricos, muchos de los cuales fueron a finales del siglo XIX, principios del XX, y los hemos ido trayendo en las siguientes décadas. Entonces, cuando surge la República de China, la sociedad internacional y Japón dentro de ella, pues tienen que fijar posturas. Entonces, es una relación necesaria para Japón, la relación con China, sobre todo en el marco de estas relaciones de estos nuevos retos, ¿no? que vemos. Hay una población que se está contrayendo, además población que está envejeciendo, y el factor China, que es una sociedad altamente consumista, con clases medias que cada vez se expanden más, con clases altas que cada vez son más altas y también son más grandes, pues entonces creo que ya se escucha, qué bueno. Entonces es una salida muy buena para revitalizar ese mercado japonés con el dinamismo que solía tener un par de décadas atrás. Entonces esto lo dejo como antecedentes para las siguientes preguntas que tienen que ver con la región. Muchas gracias, maestra Vania. Me voy a dirigir ahora a usted. Estados Unidos mostrará flexibilidad con relación al artículo 9 de la Constitución Política de Japón, como lo hizo en 1955, para frenar las intenciones de China sobre Taiwán y Corea del Norte sobre Corea del Sur. Bueno, no voy a repetir lo que ya dije de China, ahora contrasto con la península coreana. La península coreana sí son dos, hay estados soberanos a partir de la guerra 50-53, y en ese sentido, pues cada uno tiene agendas diferentes, y solamente uno de los ministerios de la República de Corea tiene que ver con la unificación. Y en ese sentido, pues los esfuerzos que hacen a los dos lados de la zona desmilitarizada obedecen a dinámicas distintas. Entonces tenemos la perspectiva china, la perspectiva coreana, y después tenemos una dinámica ahora multipolar. Ya no estamos en el mundo bipolar. O sea, eso ya se acabó finales de los 80s, principios de los 90s. Y entonces Estados Unidos evidentemente sigue teniendo una relación estrecha, estratégica con Japón. Y pero a mí me llama la atención cómo está planteado la pregunta, si Estados Unidos va a mostrar flexibilidad en relación a un artículo constitucional de un estado soberano, que es Japón, ¿no? Tenía su lógica, porque bueno, básicamente quienes redactaron esa constitución, o sea, el borrador lo proporcionaron las fuerzas aliadas. Pero estamos en 2021 y así como pesa Estados Unidos, pues también pesa, por ejemplo, el proyecto de política exterior más ambicioso de este siglo, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, si vamos a mostrar flexibilidad o no, no creo que es una suma cero entre Japón y Estados Unidos. Creo que hay que tomar en cuenta el resto de las realidades que hay en la región y el peso específico de Japón, porque en ese momento, en el mundo bilateral, Japón era este muro, ¿no? que iba a contener la expansión de la Unión Soviética y de China. Ahora no, ahora es un mosaico la complejidad regional en cuanto a política internacional. Bien, en esta pregunta, que flexibilidad, que Norteamérica mostrará flexibilidad, tampoco pues entendí a ciencia cierta qué quería decir esta pregunta. Primero, en cuanto al Corea del Sur, Estados Unidos tiene un tratado militar de alianza militar con Corea del Sur. En caso de que haya algún ataque militar de parte de Corea del Norte hacia Corea del Sur, sí es muy claro que Estados Unidos defenderá a Corea del Norte, del Sur. Hay fuerzas militares residentes estadounidenses en Corea del Sur. Esto es una medida de freno. En cuanto a Taiwán, Estados Unidos no tiene una relación diplomática formal con Taiwán.
Antes de eso tenía una alianza militar entre esos dos países, pero actualmente no. Pero tiene un ley interno de Estados Unidos, un act, National Act, que declara suministro de armamentos a Taiwán para mantener la independencia de Taiwán. Y también siempre políticamente manifiesta los Estados Unidos que haría todos sus esfuerzos para mantener una situación estable en torno del territorio de Taiwán. En ese sentido, sí, está manifestando a defender a Taiwán ante China. En una de las reuniones de los jefes de Estado de Japón y de Estados Unidos, es decir, entre el presidente Biden y el señor Suga, el ex primer ministro, hablaron sobre el tema del problema de estrecha de Taiwán y que manifestaron la importancia de mantener el Estado Pacífico y estabilidad del estrecho de Taiwán y que ambos países se acordaron de tomar medidas importantes para esta estabilidad pacífica de esa área. Gracias. Muchas gracias, doctor Tanaka. En esta ocasión me voy a dirigir a usted. ¿Cuál es la posición del gobierno de Japón con relación al incremento de actividad militar beligerante de China y de Corea del Sur? Bien, el gobierno japonés, en cuanto al Corea del Norte, está totalmente opuesto al desarrollo de armamentos convencionales y nucleares y la solución de Naciones Unidas es aplicar medidas de sanción al Corea del Norte y Japón sostiene y mantiene esta medida sancionaria de ONU. En cuanto a China, en cuanto a su posición de China de querer unilateralmente, quiere cambiar la frontera de ambos países, que Japón tiene gran preocupación e inquietud. ¿A qué se refiere el movimiento unilateral? Se refiere a su movimiento y acción. Es lo siguiente, que está destruyendo arrecifes corales en el sur del mar China y está construyendo islas artificiales y también otro movimiento este movimiento de cerca de las islas Senkaku. Estas actividades chinas las cataloga Japón como un movimiento contra Japón y unilateral, y está mostrando gobierno japonés una posición opuesta y preocupante. Muchas gracias, doctor Tanaka. Maestra Vania, no sé si guste agregar algo más. No, Javier. Ok, entonces en esta ocasión me voy a dirigir a usted. ¿Cómo llegó Japón en una década a ser un gigante económico? Perdón que siempre quiera regresar a revisar las preguntas, pero no fue en una década. Creo que es importante recordar que Japón ya era una potencia regional antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, justamente son tres momentos, ¿no? Para mi gusto. O sea, primero, la unificación nacional que se dio en la era Tokugawa, por medio de los generalísimos o los shogunes.
después todo este movimiento de restauración y de modernización importada con la restauración Meiji, y ahí fue cuando Japón se expandió y parte de la modernización fue una modernización política, económica y militar. Para cuando llega la Segunda Guerra Mundial y desde la primera, evidentemente, ellos ya tenían una serie de activos para hacer una potencia regional y bueno, el lema de la Segunda Guerra Mundial era que quien dominara el Pacífico iba a dominar el mundo. Y si ustedes ven todos los activos desplegados en Japón previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, bueno, es una potencia. Tal, económica lo podríamos discutir, pero política sin lugar a dudas. Entonces viene todo el proceso de la Guerra del Pacífico, de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente de la derrota, de la firma de la derrota de los tratados de paz, de la reintegración de Japón a la sociedad internacional, pero no pensemos que la historia de Japón comienza ahí. O sea, los fundamentos de cómo es la sociedad japonesa y esta sociedad educada, ordenada, disciplinada, que es el cimiento social que hace rato no pudimos discutir, para toda esta reconstrucción ya estaba. Como ya estaban los conglomerados industriales, los Aibatsu, que a pesar de la ley antimonopólica y demás, se reagrupan en los Keiretsu, ya estaban ahí. Entonces, no fue algo que sucediera en 10 años. Y para mí esto es algo muy importante, porque de ahí pensamos que hay milagros. Y no, o sea, sí, claro que si vemos, y ya lo mostró el profesor Tanaka, vemos las cifras, las tablas de crecimiento económico, y sí, crecieron a 2 dígitos, y eso es evidentemente algo digno de admirar y de analizar una y otra vez, pero no sucedió en 2 años, o sea, en 10 años. Los cimientos ya estaban, pero bueno, si tengo que dar una respuesta corta, sería un poco retomar, ¿no? O sea, un Estado fuerte, arriesgado, que pudo identificar sectores donde podía basar el desarrollo económico. Y por otro lado, algo que ya no abordé en la plática, el proceso de institucionalización de ese crecimiento económico, ¿no? Y entonces, la manera en la que están distribuidos los ministerios nos habla de la importancia que se le da, evidentemente, al desarrollo económico, que se le da a la industria y que lo podemos ver entonces en estas manufacturas y en las últimas décadas también enfocado a las actividades terciarias de las que ya hablábamos. Entonces, creo que serían esos elementos. Y yo, lo que siempre le digo a mis alumnos es que más que el milagro japonés, tenemos que hablar de la época del rápido crecimiento o de la rápida industrialización o de la industrialización acelerada en Japón. Y no tanto hablar de, es que esto sucedió en 10 años, porque a lo mejor los 2 dígitos y los resultados los vemos en 10 años. Pero es una historia, por lo menos, de finales del siglo XIX. Muchas gracias, maestra Vania. Doctor Tanaka, ¿gusta agregar algo más? はい、今の、バニア先生 Sí, の、tal como mencionó la maestra Vania, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, maestra. El desarrollo económico de Japón inició y en forma continua ha venido evolucionando a partir de finales del siglo XIX. En la década de 1930, política y militarmente, Japón entró a guerra con los países vecinos, incluso con los Estados Unidos. Por lo tanto, en 1945 quedó totalmente derrotado económica y políticamente. Un estudioso comenta así: en 1935, la plataforma del desarrollo económico japonés estaba ya hecho. El doctor Nakamura comenta eso. Si no hubiera entrado a una guerra, el crecimiento económico radical y rápido hubiera ocurrido en la década de finales de 30, ¿no? Claro, esto es una
una cosa que no ocurrió, por lo tanto es una suposición facticia nada más. Pero como usted mencionó, como dijo maestra Bani hace un momento, desde antes de la guerra, o en el inicio de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo gran victoria. Eso se debe a gran industrialización pesada. Fue casi Japón y Estados Unidos únicamente tenían portaaviones de aquel entonces, en esa época. Independientemente de la circunstancia de la política internacional, pero es sí seguro que la plataforma ya hecha y desarrollada a partir del finales del siglo XIX contribuyó en el desarrollo firme económica de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, doctor Tanaka. Voy a dirigirme nuevamente a usted. ¿Qué hizo Japón ante la contaminación industrial y entrar a protocolos internacionales ambientales? Bueno, este tema, protocolos, no sé exactamente a qué se refiere protocolos de medio ambiente. Primeramente, en la década de 1960, Japón se enfrentó con gran serio problema de la destrucción del medio ambiente. Decían contaminación general y pública, contaminación del aire, del mar, de fuentes, del agua, muchos problemas del medio ambiente. Como era tan serio este problema, a partir de 1970 aplicaron muchos reglamentos rigurosos para prevenir nueva contaminación. Esos esfuerzos continuos dieron el fruto de que en este momento esa situación fue resuelto. Cuando yo era niño, que era la década de 60, Japón estaba en el medio de crecimiento económico fuerte, pero hubo mucho congestionamiento de transporte, muchos accidentes, transporte y también el aire del medio ambiente de Tokio era muy mal. Actualmente ya no tenemos estos problemas. Quiere decir que Japón ha tenido buenos resultados por la aplicación de las medidas, regulaciones gubernamentales. En el mar, desde Osaka hasta Kyushu y un mar interno en Setonaikai y desde Bahía de Tokio estaba bastante sucia. Pero actualmente el nivel de contaminación de estas aguas estaba bastante bien. En cuanto al problema del cambio climático, en la década de 1990, Japón ha podido desarrollar la tecnología de ahorro energético que contribuyó al problema del cambio climático. Pero recientemente cada uno y muchos países del mundo han profundizado el reconocimiento sobre la importancia de protegernos del cambio climático. Por eso no es un solo esfuerzo de Japón, ¿no? Sino de todos otros. El ex primer ministro Suga manifestó que para 2030 Japón reduciría en gran medida la emisión de CO2 y para 2050 quedaría a un país neutral del carbono, carbon neutral. O sea, llegamos a poder tener esa esperanza en Japón. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Tanaka. Maestra Bani, no sé si guste agregar algo más. Solo de manera muy rápida, Javier, gracias. También creo que estos temas de la contaminación y evidentemente del medio ambiente y del desarrollo sustentable
los podemos ejemplificar con todo el tema de la administración japonesa. Habrá un capítulo específico para eso, pero tienen que ver no solamente con la manera en la que se prepararon las compañías y el gobierno japonés en este proceso de aprendizaje ante la industrialización. Eran retos, como ya vimos a lo largo de este capítulo, que no tenían precedentes, porque en tanto que la industrialización fue muy rápida, pues también la contaminación llegó de manera intempestiva. Igualmente, tampoco es que la primera vez que se contaminara Japón haya sido en esta fase del crecimiento acelerado. También en Meiji hubo situaciones de contaminación, evidentemente de una contaminación distinta a la contaminación creada por los desechos industriales de la segunda mitad del siglo XX, pero también ya era un tema que Japón había tenido que tratar. Y entonces podemos ver estos procesos de mejora continua, ¿no? Y lo van a ver más adelante, pero de corriente para abajo y corriente para arriba, que le permite al tomador de decisiones entender de dónde vienen los problemas y así superar retos, pues, sin precedentes, como lo es la contaminación. Y podríamos hablar un poco incluso de la resiliencia, ¿no?, japonesa, que desafortunadamente no da cabida mucho aquí en los capítulos, pero que también es un tema que llama mucho la atención a todos los estudiosos sobre Japón. Muchas gracias, maestra Vania. En este caso me voy a estar dirigiendo a usted. ¿Participa Japón hoy en el diseño y construcción de chips automotrices? Muchas gracias. Este tema de la industria automotriz y de autopartes en Japón es un tema obligado, no solamente por las razones que ya hemos hablado de cómo poco a poco la industria automotriz se convirtió en un significado y en un estandarte del desarrollo económico y tecnológico japonés, sino por los retos que tiene ahora en este año y en estas décadas. Sabemos que hay un problema a nivel global de producción y distribución de semiconductores, pero yo diría que esto es solamente la punta del iceberg. Hay encuestas que demuestran cómo están siendo afectadas las empresas japonesas por este déficit de producción. Evidentemente hay algunas que están siendo directamente afectadas, otras no, otras son de manera indirecta, pero también palpable. Y sin embargo, creo que la problemática general ya viene de atrás, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, los escenarios más pesimistas advertían sobre el rompimiento definitivo de las cadenas globales de producción. Y eso evidentemente para un país como Japón, que depende tanto de sus filiales en el exterior y depende tanto de sus exportaciones, eran muy malas noticias. Entonces, conforme avanzó la pandemia, vimos que la situación no era tan crítica, aunque hay resultados mixtos dependiendo de la compañía. Para algunos sí son muy malas noticias estos, para otros dicen que pueden sobrepasarlo de alguna manera. Y pero bueno, lo de los microchips entonces se suma al rompimiento de las cadenas globales de la pandemia. Y a mí me recuerda mucho cuando se rompieron también las cadenas regionales de producción con el tsunami del 11 de marzo. El 11 de marzo dejó al descubierto que había ciertas vulnerabilidades en las cadenas de producción. Hubo el caso de la pintura negra, ¿no?, que para automóviles que se producía en la región de Tohoku, que como ustedes recordarán en las noticias, fue la más afectada. Hubo, entre otras cosas, inundaciones, y entonces estas inundaciones afectaron plantas que eran empresas, una empresa que se dedicaba específicamente a la pintura negra. Y entonces rompió una cadena y dejó en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas. Entonces creo que estamos en un reto similar, pero también creo que el reto más grande no es que falte pintura negra, no es que falten semiconductores. El reto más grande es, por un lado, el cambio tecnológico que hay en la industria automotriz y de autopartes. No porque Japón no lo pueda llevar a cabo, Japón de hecho es de los líderes a nivel mundial que está generando este cambio, sino por todas las adaptaciones que tiene que haber en las plantas de capital japonés fuera de territorio japonés, como lo es México y básicamente todo el Bajío, ¿no?
Por un lado. Y por otro, además de la cuestión del cambio tecnológico, está la cuestión del cambio en los patrones del consumo del mercado de la industria automotriz. Esta industria japonesa se desarrolla cuando la aspiración de todas las familias y después de todas las personas era tener un vehículo. Ahora estos patrones están cambiando. Entonces, para mí, la gran pregunta es, ¿cómo le va a hacer Japón? No al interior, eso van bastante avanzados y tenemos muchas lecciones y Japón es como la vanguardia en estos temas. Mi pregunta es, ¿cómo le van a hacer las plantas en el sudeste asiático, en Tailandia, en China, en México, en España, en Brasil, para poder adaptarse a estas nuevas necesidades de la tecnología y del mercado? Muchas gracias, maestra Vania. Doctor Tanaka, ¿gusta agregar algo más? Sí, en general, sí, ya el maestra Vania comentó. De mi parte, me gustaría sí comentar un poco sobre la industria de semiconductores en Japón. En la década de 1980, más o menos, la producción global de semiconductores fue hecha mayormente por las empresas japonesas. A partir de la década de 90, la competencia internacional se agudizó y también el mejoramiento de la calidad de semiconductor aumentó. Entonces, ante esa situación, en cuanto a la producción masiva en volumen de semiconductores, ya empezaron a hacer en Taiwán y en China. Por ejemplo, TSMC, la empresa taiwanesa muy reconocida, y Samsung de Corea, perdón, de Corea del Sur, Samsung, por ejemplo. Estas empresas incrementaron mucho su competencia internacional. Los semiconductores fabricados dentro de Japón, como en volumen, ha disminuido bastante. En los Estados Unidos y en Europa, las tecnologías de esos países también son muy fuertes. Esta industria de semiconductores, ahí se encuentra una competencia muy severa entre varios países y compañías. Los semiconductores se usan para muchas cosas, una diversidad de usos, no solamente para los automóviles. Entonces, ante una pandemia como ahora que vivimos, la falta de semiconductor está afectando a diversas industrias, diversos sectores industriales. Recientemente, una de las medidas de seguridad económica de un país es asegurar el suministro de semiconductores. Según la noticia, entonces TSMC, la taiwanesa, ¿no? Ahí está invitando a TSMC que fabrique una planta de ellos en la isla de Kyushu. Es una invitación de inversión directa de esa empresa taiwanesa en Japón, invitado por el gobierno. También, en cuanto a la fabricación, las empresas japonesas tienen un punto fuerte, que es la fabricación de máquinas para producir semiconductores y máquinas para procesar materia prima para producir semiconductores. Japón, más que producir semiconductores, está exportando o seguirá exportando las máquinas
y máquinas para fabricar semiconductores, máquinas para procesar materia prima. En esa forma está integrándose en la cadena de producción de semiconductores. Independientemente de eso, hay una inquietud y una iniciativa de asegurar más la situación económica para producir semiconductores también. Y ahí está la invitación del gobierno japonés hacia la empresa taiwanesa TSMC, que invierte en construir una planta de fabricación de semiconductor dentro de Japón. Gracias. Muchas gracias, doctor Tanaka. Desgraciadamente no nos da tiempo de abordar la última pregunta. Agradezco a ambos ponentes esta discusión y sus también presentaciones sobre el video proyectado el pasado miércoles. Les recuerdo a los asistentes que el próximo miércoles verán el video del capítulo 4, que lleva por nombre El crecimiento económico y la gestión al estilo japonés. Será después el próximo lunes discutido por Hiroyuki Itami y Citlali López. Les agradecemos mucho su asistencia y nos vemos entonces el miércoles.